Hola otra vez. Tengo ahora a mi lado a Guillermo Moreno. Debo decir como anécdota que lo leo desde hace mucho tiempo lo que escribe, pero no nos conocíamos. Y para mí es importante conocer a las personas que leo y de las que aprendo. Guillermo es farmacólogo y tiene una formación en química orgánica, bioquímica, experiencia en farmacología endocannabinoide, amplio historial en publicaciones. Ha liderado equipos internacionales multidisciplinarios como gerente de proyectos, tiene experiencia en cultivo y procesamiento de cannabis, además de un profundo conocimiento de la fitoquímica, la fisiología y la farmacología de los cannabinoides. Guillermo actúa como consultor en la Academia Nacional de Ciencias sobre cannabis y hasta hace poco era responsable de establecer y administrar los proyectos de investigación de cannabis patrocinados por la industria en el laboratorio PioMeli de la Universidad de California, en Irvine. Sí, así es. ¿Qué tal? Gracias Bienvenido, por la invitación. Guillermo. Guillermo, que vienes de un lugar muy interesante desde el punto de vista cannábico. Sí, la verdad es que, California fue el primer estado en legalizar el uso terapéutico de cannabis en 1996, aunque es verdad que hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, el gobierno de California no se puso manos a la obra a crear una estructura que diese cobijo a la industria del cannabis, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hubo un vacío legal en el cual había un uso recreativo, o sea, un uso terapéutico que, digamos que esto es un poco la manera en la que hacen las cosas los americanos, ¿no? O sea, si uno llama las cosas con el nombre adecuado, el uso se convierte en médico. Pero tú vas andando por el paseo marítimo de Venice Beach y la gente te da flyers, pasa, el médico está en la oficina, por $100 te sacas una tarjeta para ser paciente de cannabis terapéutico de California, ¿no? Entonces, digamos que durante muchos años, pues claramente había un uso no normalizado del cannabis para pacientes. La gente no consume cannabis, se medica. Y es importante llamarlo así. La gente no son usuarios de cannabis, son pacientes. Y es importante llamarlo así porque también se crea un poco esta imagen colectiva de que verdaderamente el uso es médico, a pesar de que, tenga mucho parangón con el uso recreativo de toda la vida, ¿no? Guillermo, en Estados Unidos, ¿cómo está la accesibilidad a poder investigar con cannabis? Bueno, en Estados Unidos la entidad que gestiona la disponibilidad de cannabis para los investigadores es la FDA, que es la Administración del Alimento y los Fármacos, ¿no? Y en concreto, como el cannabis pertenece a la lista de sustancias controladas, también la DEA, la Administración de Drogas, ¿no? De Fármacos. Entonces, no es sencillo porque como investigador, si tú quieres hacer una investigación con cannabis, no con THC, no con aislados, no con moléculas selectivas, si tú quieres cannabis herbal para hacer investigación con él, tienes que pedir un permiso a la FDA, tienes que justificar qué es lo que vas a hacer y después ese cannabis solo puede provenir de la Universidad de Mississippi. Entonces, en la Universidad de Mississippi hace años se creó una granja en la cual se cultiva cannabis para investigación y, por poner un ejemplo, la Fundación MAPS, que es la Asociación Multidisciplinar para Estudios Psicodélicos, ha financiado un ensayo clínico con cannabis para el estrés postraumático en veteranos del ejército americano. La médico responsable de este estudio es la doctora Sue Sisley en la Universidad de Colorado y, esta doctora pidió cannabis a la Universidad de Mississippi, al programa del NIDA, del Instituto Nacional de Drogodependencias americano, y 2 años después le llegaron por FedEx 3 kilos de cannabis que estaba ya machacado y congelado.
no había ningún tipo de analítica, no había nada que indicase cuál era la composición de esa planta, y en general la crítica que se hace a este sistema es que el material que se produce en la Universidad de Mississippi no es representativo de lo que hay ahora mismo, de lo que los pacientes y los usuarios recreativos tienen acceso a través de los dispensarios. Entonces, una vez que tú tienes esta licencia, bueno, pues te tienes que plantear, claro, si merece la pena tener a la DEA en el laboratorio, que vengan a ver dónde vas a almacenar el cannabis, qué es lo que vas a hacer, invertir el tiempo y el dinero de hacer un diseño. Yo soy preclínico, yo no hago ensayos clínicos, mis experimentos son más baratos, pero aún así te planteas, ¿no? ¿Cuál es la motivación para hacer un ensayo así cuando realmente el material de partida con el que vas a tener que trabajar es un material que no tiene valor alguno? Bueno, iba a hacer la pregunta de que realmente hay como una especie de monopolio federal en ese sentido, ¿no? Sí, durante muchos años, exacto. La única vía de acceso a cannabis para investigación era a través del programa del NIDA, de la Universidad de Mississippi. Sí es verdad que en agosto de 2015, cuando la comunidad canábica estaba esperando, bueno, pues que los últimos coletazos de la administración Obama pues trajesen un comunicado de la DEA o del NIDA de una reclasificación del cannabis, pasarlo a una sustancia de nivel 1, que significa que tiene un gran potencial de dependencia y ninguna actividad terapéutica conocida, a un nivel 2 en el cual, bueno, pues ya se reconoce la actividad terapéutica o el valor potencial terapéutico, y es mucho más sencillo el acceso de investigadores a este material. Entonces, bueno, la DEA no hizo esto. Lo que sí hicieron fue anunciar que iban a establecer un programa para que otras industrias, otros agentes, otras industrias o grupos farmacéuticos o cultivadores presentasen una solicitud al Instituto de Drogodependencias para convertirse en productores de cannabis federal. 2 años después ha habido unas cuantas solicitudes, pero todavía no se ha concedido ninguna. Guillermo, tienes mucha experiencia en la propia planta. A mí la planta me apasiona como planta, como variedad botánica. Creo que nos queda mucho todavía por estudiar de la planta en sí. Háblame un poquito de este tema. Sí, bueno, mi formación en realidad es la farmacología endocannabinoide, ¿no? Como han descrito antes a los ponentes Koldo y Leire. Yo estudio la diana terapéutica sobre la que tienen efectos los fitocannabinoides, y yo la verdad es que la mayor parte de mi carrera la he desarrollado estudiando inhibidores de la degradación de anandamida, que digamos es una estrategia farmacológica para activar los receptores CB1, los receptores CB2, que bueno, durante tiempo ofreció mucha promesa terapéutica acerca de los usos clínicos de estas sustancias, y que bueno, pues por una serie de circunstancias parece que están bastante aparcados, ¿no? Ahora mismo. Entonces, bueno, yo desde que empecé a estudiar este campo, para mí es una pasión el tema de la fitofarmacología del cannabis, y verdaderamente digamos que las cosas se están complicando en este aspecto, porque cada vez hay más cultivadores, cada vez hay más breeders que tienen una pasión, ¿no?, por seguir una genética que tenga un quimiotipo particular. Es verdad que con el avance de las técnicas analíticas pues va creciendo la lista, ¿no?, de 66 a 70, a 80, la última eran 104 de cannabinoides, ya no solo de otro tipo de compuestos, exclusivamente moléculas de 21 carbonos. Y es verdad que, bueno, pues cada vez se sabe más, y hay un poco la información se viaja en distintas direcciones, y mucha gente está cogiendo cabos acerca de, bueno, la posible composición, la posible interacción de moléculas dentro de la planta, un poco dejando atrás el arquetipo de la índica, la sativa, buscando más una genética particular, un quimiotipo particular que puede variar en función de cómo se crece la planta. Y claro, por eso cada vez es más difícil también, ¿no? Digamos que el cannabis se está desestandarizando de alguna manera. Entonces, para los investigadores esto es un poco una pesadilla,
O sea, porque nosotros lo que querríamos es una estandarización de manera que, bueno, pues que las conclusiones que se sacan con un estudio pudiesen ser reproducidas por otros investigadores y tuviésemos un poco menos este batiburrillo de estudios realizados con cannabis en los cuales pues unos se hacen con Sativex, otros se hacen con dronabinol, otros se hacen con extracto no estandarizado de planta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece fascinante, pero también representa una serie de desafíos nuevos para toda la industria en general, ¿no? A día de hoy conocemos unos cuantos cannabinoides, que por cierto, cannabinoides son terpenofenoles, y la planta tiene también terpenos. Lo dejo por ahí porque sí estamos de acuerdo. Sí. ¿Realmente tú crees que todo el resto de cannabinoides, de terpenofenoles, tienen actividad, son útiles, o quizá hay algunos que no y otros que sí? ¿Cómo está un poco este panorama? Bueno, a ver, realmente es un debate muy acalorado, ¿no? Ahora mismo. Bueno, mi formación farmacológica siempre es de estructura-acción, ¿no? O sea, somos conscientes de que hay distintos mecanismos por los que, pues esto ya se acaba de comentar, ¿no? Distintas moléculas administradas a la vez pueden tener efectos sinérgicos, efectos aditivos, efectos antagonísticos, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, el THC acaparó gran parte del interés en su momento por ser el cannabinoide más abundante. Digamos que una vez que se descubrió la diana terapéutica, el CB1 y el CB2, la investigación con la planta se abandona en favor de la investigación del sistema endocannabinoide. El CBD resurge, a pesar de que se aisló y se caracterizó antes que el THC. El CBD resurge en parte por el valor farmacológico que tiene y en parte porque es innegable que el acceso a la molécula es mucho más sencillo. No tiene el efecto, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho del efecto psicoactivo, porque el CBD es un psicoactivo, pero no tiene el efecto euforizante que tanto preocupa a la clínica, ¿no? El hecho de decir, bueno, por un lado, no quiero que los pacientes abandonen un tratamiento por una mala experiencia canábica, ¿no? Por otro lado, pues el hecho de la aplicación en menores de edad, sobre todo, pues bueno, o en mujeres embarazadas, pues tiene todavía no el estigma, sino que es una realidad. O sea, verdaderamente la activación generalizada de CB1 pues tiene unos inconvenientes que es parte del desafío, también tratar de ponerles rienda, ¿no? a este tipo de efecto secundario que, aunque no sea grave, pues puede suponer un abandono de la terapia, ¿no? Entonces, es cierto que hay muchos otros cannabinoides y además con la evolución de la capacidad analítica somos capaces de cristalizar CBG, por ejemplo. Pues bueno, porque es un cannabinoide que es más polar y es capaz de formar cristales como el CBD, y el hecho de tener CBG en polvo en una calidad farmacéutica o de grado farmacéutico, pues desde luego facilita mucho la investigación, que no el tener que trabajar con un THC que no es puro al 100%. Y bueno, quiero decir, es una comodidad de cara al investigador. Lo mismo se puede aplicar a otras moléculas, a otros cannabinoides que son menores, a los derivados propílicos, ¿no? Los de 3 cadenas, el tetrahidrocannabinol, el tetrahidrocannabidivarin, el tetrahidrocannabidiol. Entonces, mi opinión es que si bien todo el séquito de moléculas puede modular el efecto de THC, los ensayos sugieren que eliminando THC el potencial terapéutico de la planta, o al menos de la planta de cuando se hicieron estos estudios, que al final contenían menos CBD, por ejemplo, sugiere, bueno, que estos cannabinoides pueden tener una aplicación limitada. Sin embargo, el acceso a sustancia pura en mayor concentración y que nos permite hacer ensayos farmacológicos de selectividad y a lo mejor modificaciones químicas de estas sustancias naturales, pues puede dar lugar a una serie de moléculas que pueden tener un valor terapéutico o recreativo incluso también. ¿Por qué no? Guillermo, cuando administramos fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos, realmente activamos los receptores a los cuales se une ese fitocannabinoide
en todo el organismo. Correcto. ¿Tú crees que en algún momento podremos actuar de manera selectiva y podremos activar solo los receptores de la zona, región, donde nos interese? Claro, para mí esto, como parte del desarrollo de mi tesis doctoral, un poco por casualidad, encontramos una molécula que desactivaba la degradación de anandamida, la traducción sería activaba los receptores CB1 solamente fuera del sistema nervioso central. Entonces, inicialmente pensamos pues, que este compuesto tendría valor para algunas condiciones periféricas, como la inflamación del tracto digestivo o como para la movilización de grasas en el hígado. Y bueno, la probamos en modelos animales de estas patologías y funcionó muy bien, porque también, Fa toca otra serie de moléculas que pueden antagonizar el efecto de la anandamida, pero lo probamos en modelos de dolor y vimos que funcionaba. Y en otro modelo de dolor distinto y funcionaba. Y en otro modelo de dolor y funcionaba. Y esto en realidad ya se sabía que la activación de CB1 periférico reducía dolor en modelos animales. Entonces nosotros con este compuesto conseguimos probar que a través de anandamida el cuerpo era capaz de generar esta reacción, ¿no? Entonces, para mí esto es muy interesante porque digamos que el interés de este compuesto era reducir el potencial psicoactivo de estas moléculas. Es verdad que los inhibidores globales de esta enzima, de la Fa, no tenían una psicoactividad notable o prácticamente no tenían psicoactividad, pero sin embargo, había algunas preocupación acerca de su seguridad, como luego se ha demostrado, y para mí como investigador, el hecho de que una modificación química pequeña produjese un cambio absoluto en la distribución sistémica de un compuesto, pues fue una cosa fascinante, ¿no? Y entonces, yo creo que ya sea bien a través de la modificación química de fitocannabinoides o de la formulación de cannabinoides. O sea, en mi opinión, lo que trae de excitante a la industria la legalización, que se está viviendo en estados de Estados Unidos, es que, empresas que tienen una gran capacidad de innovación y de desarrollo de fármacos o de sistemas de administración, pues puedan entrar en la industria del cannabis, ¿no? Y podamos un poco dejar atrás pues el porro terapéutico, que ya se está haciendo en forma de vaporizadores, en forma de cremas, pero aprovechar el avance tecnológico para llevar estos compuestos al sitio donde tienen que estar, ¿no? Y tratar de esa manera reducir efectos secundarios y optimizar el potencial terapéutico. Hay un reciente informe nacional de ciencias que me gustaría que me explicaras algo sobre este tema, Guillermo. Este era el tema del asesoramiento, ¿no? a la Academia Nacional de las Ciencias Americanas. Bueno, la Academia Nacional de las Ciencias acaba de sacar un informe en enero de 2017, el último era de 1999. Entonces han juntado a un comité de expertos para hacer una revisión de qué es del conocimiento actual acerca de la investigación con cannabis, cuáles son las limitaciones de la investigación con cannabinoides, cuáles son las áreas terapéuticas en las que los cannabinoides ofrecen mayor posibilidades, cuáles son los riesgos que acumulan y cuáles son las barreras que existen para más investigación, ¿no? Entonces, digamos que la Academia de las Ciencias propone que se genere en Estados Unidos una agenda de investigación con cannabinoides, ¿no? Entonces, invita a distintas administraciones, a distinto personal médico, investigador, político, a inversores privados, a aunar esfuerzos para que la investigación tire adelante, tanto para reducir los riesgos sociales que puede tener un consumo masivo de cannabis, que es no masivo, sino una legalización federal, que es un poco a lo que se expone Estados Unidos en este momento, y a un incremento, puede que no sea tan drástico como alguna gente piensa, del consumo de cannabis por parte de la población, ¿no?
Entonces, una de las conclusiones más interesantes era que se añadía a las condiciones que ya estaban descritas para el cannabis, que eran la espasticidad asociada a esclerosis múltiple y el síndrome caquéctico y la náusea secundaria a quimioterapia, se añadía por primera vez de manera muy clara el dolor crónico. Entonces, digamos que esto es un torpedo a la línea de flotación de la clasificación del cannabis como una sustancia de nivel 1, ¿no? Y es una patada en la puerta, bueno, digamos que es una llamada a la puerta de la DEA y del NIDA de decir, bueno, el primer paso de esta agenda de investigación sería que se abriese un debate acerca de la reclasificación de esta sustancia, que desde un punto de vista científico es incorrecta. Entonces, bueno, es un paso adelante, es tímido en cierta manera. El informe ha pasado sin pena ni gloria, ni se ha producido ninguna reacción por parte de las agencias reguladoras, pero es un paso más, ¿no? Igual que hemos hablado antes acerca de pasos desde el activismo y pasos sociales, de igual manera los investigadores, bueno, lanzan un mensaje de precaución, también se lanzan una serie de llamadas de atención acerca de lo que supondría un comienzo adelantar el comienzo en el uso de cannabis y bueno, todavía no se sabe muy bien, digamos que la franja de edad que más está incrementando en proporción el uso de cannabis es de 55 a 75, con incrementos del 300 y 400% anuales. Y tampoco se sabe muy bien, ¿no? En esta época en la cual hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios de factores de transcripción también, y el cuerpo un poco entra en otro, digamos, sistema metabólico, en otro estado metabólico, ¿cómo puede afectar el cannabis a esta situación? Gracias, Guillermo. Vamos a ver si alguien quiere... ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Quisiera preguntar su opinión acerca de si considera que se podía extrapolar esa conducta que han tenido en Estados Unidos de aunar esfuerzos entre la industria, el personal de salud, etcétera, para lograr que se pueda difundir el uso y se pueda regularizar de alguna manera. Si se puede extrapolar a España, ¿quieres decir? ¿O a otros lugares? A cualquier otro lugar, a España o a otros países, sí. no sé. Bueno, a ver, tampoco, quiero decir, con esto tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. O sea, esto es un informe que elabora la Academia Nacional de Ciencias, que tampoco cuenta nada nuevo, ¿no? Digamos que es una recopilación de estudios que ya se conocen, pero bueno, al ser un organismo federal, digamos que el mensaje tiene más peso. Hay que ver hasta qué punto agentes responsables, especialmente con esta administración que tienen ahora mismo en Estados Unidos, recoge esta llamada, recoge este guante y hace algún esfuerzo al respecto, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista Estados Unidos es más complejo que a lo mejor otros países, porque al final ya hay más de la mitad de los estados tienen una regulación terapéutica, 8 tienen una regulación recreativa, cada uno es distinto. Hay estados en los que, por ejemplo, no se permite la venta de flor y sin embargo sí se permite la venta de procesado. Entonces, yo creo que en otros países podría ser incluso más sencillo el hecho de decir, bueno, Estados Unidos marca el camino en muchas tendencias, ¿no? Políticas, en muchas tendencias sociales, y tiene un gran control sobre el cambio de políticas de las Naciones Unidas también, ¿no? Entonces, digamos que es un paso en una buena dirección y esperemos que otros países y otras organizaciones se sumen a evaluar los datos con imparcialidad, ¿no? Y a decir, bueno, es cierto que existe esto, es cierto que existe esto, y cuáles son los caminos que podemos, podemos andar para la reducción de riesgos digamos, para maximizar la ganancia para la sociedad, que es al fin y al cabo a la que se deben estos organismos, ¿no? Entonces yo creo que otros países tienen a lo mejor una vía más sencilla, porque Estados Unidos es muy grande, tiene una estructura organizativa un poco complicada, y a lo mejor, no digo Europa, pero bueno, al final
las agencias del medicamento nacionales están unidas a un nivel europeo, con lo cual a lo mejor en Europa no sería tan difícil, sabiendo que hay países tan significantes como Italia y Alemania, ¿no?, que están dando ya pasos para la legalización terapéutica, pues bueno, que esto un poco se le venga encima al resto de países de la Unión Europea. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, la verdad, Guillermo. por Un tenerme aquí. placer. Un placer.